El plan de Donald Trump para domar la economía acaba de estallarle en la cara y Wall Street lo destrozó en cuestión de horas. Hace apenas unos días, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tuvo que salir corriendo a comprar sus propios bonos porque el mercado de deuda estaba desplomándose y lo hicieron con una maniobra que muchos analistas calificaron como un acto de pura desesperación. La cifra que nadie quería ya es oficial. La deuda nacional de Estados Unidos superó los 40 billones de dólares y cada punto de interés en el mercado de bonos representa 600 mil millones de dólares. O sea, cada vez que el rendimiento sube una fracción, el gobierno tiene que pagar una fortuna nada más en interés, sin tocar el capital. Pero la administración de Donald Trump, en lugar de frenar el gasto, sigue empujando los números hacia arriba, como si el dinero no tuviera límite. Y lo que vimos esta semana fue la primera señal de que el mercado ya no se traga el cuento de Donald Trump. Yo soy Antolín para TMF Noticias y la familia mexicana. Y en esta ocasión vamos a ver qué fue lo que pasó realmente. ¿Por qué la intervención de Scott Bessent fracasó estrepitosamente? ¿Y por qué esto es solo el comienzo de una crisis que podría sacudir la mitad del planeta? Así que, para que usted esté bien informado, vamos con las fuentes de esta información. A ver, vayamos a los hechos concretos. Hace unos días, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon a niveles que no se veían desde el año 2007. El bono de 30 años tocó el 5.34%, el de 10 años llegó al 4.73% y el bono de 30 años incluso marcó un pico de 5.33% durante la sesión anterior. Esos números son un termómetro, son una medición que miden la confianza de los inversores. Y cuando suben así, así de estrepitoso, significa que los grandes fondos están diciendo, ojo, no nos fiamos de lo que el gobierno vaya a pagar esta deuda sin que la inflación se coma nuestras ganancias. Y el señor Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ordenó duplicar las recompras de bonos, pasando de 2.000 millones a 4.000 millones de dólares por operación. Una intervención que en teoría, pues, iba a calmar los mercados, pero que en la práctica solo funcionó durante unos minutos, literalmente unas horas. Los rendimientos bajaron 6 puntos básicos y al cierre del día, pues ya habían vuelto a subir. No duraron ni 24 horas. Ahora, quedaron como si nada hubiera pasado, como si no hubieran intervenido nada. ¿Esto qué dice? ¿Qué nos dice? Bueno, pues nos dice que el mercado no se deja engañar con parches temporales y que la desconfianza es más profunda de lo que el gobierno de Donald Trump quiere admitir. Y aquí está el detalle que nadie nos cuenta en los noticieros de siempre, en los grandes medios. El déficit fiscal de este año, del año 2026, aumentó un 5% hasta los 1,8 billones de dólares. Y el costo anual de los intereses de la deuda ya supera el billón de dólares. Piensen esto, fíjense, cada año el gobierno gasta más de 1 billón solo en pagar interés, nada más en interés, sin reducir ni un centavo, ni un poquito el capital. Es como si ustedes tuvieran una tarjeta de crédito con un saldo gigantesco y solo pagaran el mínimo al mes. Pero además de pagar el mínimo, siguen comprando. Y para terminarla de matar, siguen comprando cosas que no necesitan. Muchos se van a sentir aludidos con eso. Ahora, la inflación, que es el impuesto más cruel para los trabajadores, lleva 5 años por encima del objetivo de 2% que fija la Reserva Federal. Ahora mismo, en este momento, está en 4,2%, su nivel más alto en 3 años. Eso significa que la gasolina, los alimentos, los alquileres, todo sube sin parar, mientras los salarios, pues, nada más no avanzan, no alcanzan, no suben, no rinden. Los grandes inversores, pues, se protegen comprando oro, comprando Bitcoin, que, pues, es lo que está haciendo
muchos fondos en este momento, son fondos de refugio. Ahora, lo que realmente me parece indignante de toda esta situación es la reacción de Donald Trump. Hace apenas unos días, 2 días después de la intervención, Trump salió a decir que no había ordenado personalmente a Scott Bessent hacer eso, que el secretario actuó por su cuenta, solito, y que cuando le preguntaron qué otras herramientas tiene el gobierno para bajar los rendimientos, soltó una frase que, vaya, lo enmarca todo. Dijo: "La intervención definitiva es nuestro ejército". Sí, así dijo. En lugar de hablar de reformas fiscales, de recortar el gasto militar, que ya es grandísimo, de sentarse a negociar con Irán o buscar acuerdos comerciales con un poquito de cabeza que sean un poquito sensatos, el presidente de los Estados Unidos sugiere que el ejército es la solución para los problemas del mercado de bonos, así como lo oyen. Pero a ver, ¿cómo vamos a tomar en serio a un señor que confunde la economía con la guerra? Esa declaración no solo es absurda, es peligrosa, porque demuestra que esta administración no tiene ni idea de lo que está haciendo y prefiere la retórica bélica antes de la cordura fiscal. Ahora fíjense, no podemos hablar de esta crisis sin meter el tema de la geopolítica, definitivamente, porque la deuda no sube nada más porque sí, la deuda no sube en el vacío. La guerra con Irán, esa que Trump vende como una guerra ganada, como un gran logro, ha desestabilizado todo el suministro energético global. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial, lleva meses prácticamente bloqueado, aunque Donald Trump insista lo contrario. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues dispara los precios de los combustibles, alimenta la inflación en todo el mundo, prácticamente todo se encarece cuando no hay petróleo. El vicecanciller alemán, Lars Kleinbeil, prácticamente todo se encarece cuando no hay petróleo. El vicecanciller alemán, Lars Kleinbeil, diciendo que la incertidumbre generada por este conflicto está castigando a todas las economías y reda en sanciones, amenaza de manera militar a medio mundo, pues ese medio mundo también se pregunta si el mundo se empieza a preguntar. Ahora, una cosa más, y es que esto es clave. Rusia ya redujo sus tenencias simbólica ya, que demuestra que Moscú no confía en el papel moneda de Estados Unidos, no confían en el dólar y está diversificando en oro, en yuanes y en otros activos. Pero a ver, ojo, esto no es porque Rusia sea un enemigo, es porque es una potencia que actúa. Todas las potencias actúan por sus propios intereses. Igual lo hace China, que se negó rotundamente a sumarse a las sanciones secundarias de Washington que quiere imponer a Irán para ahorcarlo financieramente. Le dijo: ¿sabes qué, Padre Santo? Yo no voy contigo. Yo no me voy a sumar a tu bloqueo. Yo no me voy a sumar a tus sanciones. Yo voy a comerciar con Irán y tú ponle como quieras. Fíjense, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, pidió a todas las partes actuar con racionalidad y con moderación. Dejó claro que Pekín no va a desplegarse en esta guerra, que no va a plegarse a la estrategia de aplastamiento económico en contra de Irán que diseñó Donald Trump y Scott Bessent. Le dijeron muy claro: ¿sabes qué? Yo no voy contigo. Discúlpame, pero no. Tú aquí no mandas, yo no tengo que hacer lo que tú me dices. Es decir, el mundo unipolar, el mundo donde Estados Unidos era el referee, era el que daba la seguridad, el que dictaba las reglas del juego, ya no existe. Y cada vez son más los gobiernos que le dicen a Donald Trump y Estados Unidos: ¿sabes qué? Yo no voy contigo. Le dicen que no a la hegemonía estadounidense, no por ideología, por puro pragmatismo, por puros intereses propios. Y mientras todo esto sucede, mientras el mundo hegemónico se termina y le revienta en la cara a Donald Trump, su administración sigue empeñada en gastar sin control, como si no hubiera un mañana. Se espera que el gobierno federal pida
prestados 24 billones de dólares en la próxima década, lo que significa que la deuda no va a dejar de crecer y que los intereses se van a comer pues una parte importante y cada vez mayor del presupuesto de Estados Unidos. El crecimiento de la masa monetaria está cerca de 2 dígitos anuales en la primera mitad de este año de 2026, lo que alimenta la inflación, devalúa el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esas son las consecuencias. Ahora, Scott Bessent podría recurrir a la cuenta general del Tesoro, que tiene unos 950,000 millones de dólares disponibles. Ahí están, para financiar más recompras, pero eso sería como intentar vaciar el océano con un cubo, con un traste, ¿no? Porque, a ver, el mercado de bonos es de 31,5 billones y la deuda total ya supera los 40. Es un agujero negro que se traga todo lo que le echen. Cualquier monto que le echen para rescatarlo, se lo va a comer. Y los únicos que salen ganando, pues son los que especulan con los derivados y los grandes bancos, porque los bancos no pierden. Tanto en la macroeconomía como en la economía doméstica, vamos a llamarlo así, tanto en la gran economía, en la macro como en lo micro, el banco no pierde. Y luego los rescatan, ¿no? Y fíjense, aquí quiero detenerme, porque lo más triste de todo esto, de toda esta situación, es que los que pagan el pato siempre son los mismos. Somos los mismos, me voy a incluir. Los trabajadores, los pequeños ahorradores, los que no tienen acceso a los paraísos fiscales ni a las coberturas financieras. Ellos pagan el precio. Mientras los grandes fondos de inversión se protegen con opciones y futuros, el ciudadano de a pie ve cómo su pensión pierde valor, cómo su hipoteca se encarece, cómo el costo de la vida se vuelve insostenible con el sueldo que no sube. Y lo peor es que el debate público está secuestrado por la falsa dicotomía entre izquierda y derecha, entre ese pleito, cuando la realidad del problema es estructural. Un sistema que financia guerras en lugar de hospitales, que da subsidios a petroleras mientras cierra escuelas y que convierte la economía en un casino donde las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas, algo está muy mal en la estructura, muy mal, en cómo nos estamos manejando. No solo Estados Unidos, el mundo. No voy a caer tampoco, no vamos a caer aquí en culpar a gobiernos, en decir, no, Irán tiene la culpa, Rusia tiene la culpa, China tiene la culpa por esta crisis. No, no, no. Cada país actúa según sus intereses, igual que lo hace Estados Unidos, México, Canadá. Acabamos de ver cómo Canadá también ya le pintó ahí cremas a Trump y le dijo, ¿sabes qué? Me tienes harto, yo ya voy ahí nos vemos, yo voy a comerciar con alguien más y tú haz lo que tú quieras, ¿no? Lo que me preocupa de todo esto, pues, es que la administración de Donald Trump, con su belicismo y su desprecio por el diálogo, está acelerando el colapso de un orden financiero que de por sí ya estaba herido de muerte. Alguien por ahí en unos comentarios me dijo: "Deja que el gigante caiga". Sí, el problema es que se va a llevar un montón, ¿no? Ahora, eh, hay un tema también con la OTAN que es de la raíz de esto, porque son organizaciones que fueron creadas con fines específicos, en un momento de la historia. Y en este momento, solo existen para hacer la guerra, para hacer dinero a la industria armamentista, y Trump sigue jugando a ese juego. Gobiernos siguen jugando a ese juego de alimentar la guerra, porque la guerra deja dinero. La guerra deja dinero y la paz. Fíjense esta situación. Todos pudiéramos decir, ¿quién no va a querer la paz? ¿Quién no va a querer que en el mundo haya paz, que el conflicto se termine? Pues si hay gente que no lo quiere. Las empresas belicistas, las empresas armamentistas, esas viven de la guerra. La guerra es un negocio rentable
Y por eso existen esas organizaciones, para buscar enemigos. Irán, China, Rusia, por aquí, por allá, hacerle guerra aquí, guerra allá. ¿Por qué? Porque hay que invertir en armamento, hay que hacer negocio con la guerra. Hoy en día la paz es un lujo que muy pocos tienen. A ver, no nos vamos a desviar del tema. Esto es un problema, pero no es un problema de un partido o de otro. Es un problema de un modelo que está agotado. Y por eso es tan importante informarse. Por eso hay que cruzar fuentes, no quedarnos con los titulares de los grandes medios, porque hay cosas que los medios no nos quieren decir. Nos ponen, no, que la guerra, que por aquí, que por allá. ¿Quién beneficia esa guerra? ¿Quién se está haciendo millonario de esa guerra? Porque los mismos que venden la guerra como necesaria, nos venden después los rescates como inevitables. Y al final siempre terminan pagando los de más abajo, los que menos tienen, los que viven con el salario mínimo.